Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a la conferencia Técnicas Avanzadas de Pruebas Eléctricas en Subestaciones Encapsuladas en Gas SF6, organizado por la Asociación Colombiana de Ingenieros ASIEM con el apoyo del ingeniero Diego Hurtado, quien nos acompaña el día de hoy, donde nos brindará una breve presentación de su perfil profesional, nos guiará durante esta charla. Recuerden que en el chat pueden ir registrando sus dudas, preguntas, comentarios e inquietudes para exponerlas al final de esta conferencia al ingeniero Diego. Bueno, antes de dar inicio, nos complace invitarlos a descargar nuestra app ASIEM a través del código QR que podemos ver en pantalla. Recuerden que en esta app ustedes podrán tener acceso a las próximas conferencias, cursos vigentes, notificaciones personalizadas, podrán validar los convenios que ASIEM tiene para ustedes a nivel nacional. Recuerden que es de rápido y fácil acceso y lo mejor es que la pueden utilizar desde cualquier lugar. También queremos presentarles nuestro nuevo espacio de coworking que tenemos en ASIEN, exclusivo para todos los ingenieros afiliados de ASIEN, donde podrán desarrollar actividades académicas, laborales, profesionales y de negocios. Recuerden que en este espacio ustedes tienen grandes beneficios. Podrán visitarnos en la calle 70, número 910 en Bogotá, que es donde están ubicadas las instalaciones de ASIEN Cundinamarca. Bueno, en este momento quiero invitarlos a compartir el enlace que les dejo en el chat de esta conferencia para que ustedes puedan compartirlo con amigos, conocidos que estén como tal interesados en participar en esta conferencia. Bueno, en este momento damos paso a nuestro ingeniero Diego Hurtado. Bienvenidos a todos. Adelante, ingeniero. Hola Sandra, buenas tardes a todos. ¿Me confirmas si ahí puedes ver mi pantalla? Sí, ingeniero, estamos viendo perfectamente. Ok, muchas gracias Sandra por la presentación. Mi nombre es Diego Hurtado, soy ingeniero electricista de la Universidad Distrital, actualmente ingeniero de pruebas de la empresa Pruebas Eléctricas Especiales. Eh, Primero que todo agradezco mucho a Cien por la invitación. Es para mí un gran honor poder ser parte de este espacio en donde nos adentraremos un poco en el tema que es sumamente amplio e interesante y que espero que a muchos de los que están acá les apasione tanto como a mí. El tema en cuestión es técnicas avanzadas de pruebas eléctricas en subestaciones encapsuladas en gas. Un poco sobre nosotros, quiénes somos. Eh, Pruelis es una empresa 100% colombiana, radicada en la ciudad de Bogotá. Somos una empresa de servicio con más de 8 años de experiencia. Somos uno de los líderes a nivel nacional en pruebas de tensión aplicada y descargas parciales en subestaciones tipo GIS, que precisamente es el tema que nos atañe hoy. También hacemos y ejecutamos pruebas en subestaciones ICE y GIS, pruebas individuales a todos los activos de estas en diferentes niveles de tensión. También ejecutamos pruebas en línea de transmisión y desde hace algunos años hemos abarcado o estamos abarcando el tema de pruebas en parques solares fotovoltaicos. Durante estos 8 años de experiencia, básicamente hemos estado a lo largo y ancho del país. Hemos tenido la oportunidad de trabajar en la mayor parte de departamentos de nuestro país en proyectos de gran envergadura e importancia para el sector eléctrico. Asimismo, hemos tenido la oportunidad de compartir experiencias y de trabajar y ejecutar proyectos en Centroamérica, como en México y Guatemala, Costa Rica, y cerca a nuestro país en Ecuador. El programa que traigo para hoy, ya adentrándonos un poco en el tema que nos concierne, es Introducción y Generalidades. Vamos a hablar de esas bases conceptuales que si bien entiendo, algunos de los visitantes tendrán conocimiento en el tema, vamos a hacer una breve introducción. Vamos a hablar de normatividad, específicamente normatividad basada en el tema de pruebas. Vamos a hablar de las pruebas in sitio y vamos a tener un espacio de preguntas.
La duración estimada de todo esto va a ser de 1 hora. Las pruebas que traemos, que traigo para mostrarles en esta presentación es resistencia de contactos, tiempo del interruptor, transformadores de instrumentos y el aislamiento en la GIS. Bueno, eh, lo primero que nos preguntaríamos es ¿qué es una GIS, no? Diciéndolo sin añadirnos totalmente la definición, básicamente una GIS es una subestación convencional o típica, por llamarle de alguna manera, simplemente que todos sus elementos están encapsulados dentro de una serie de envolventes cuyo gas o medio aislante es el gas SF6, hexafluoruro de azufre. Esta posee los elementos y equipos típicos que posee una subestación tipo ICE, como lo son interruptores, barrajes, seccionadores, transformadores de instrumento y equipos asociados de protección. Si nos vamos a la definición de la IEEE, la IEEE nos dice que es un conjunto compacto de varios componentes encerrado en una carcasa metálica que está aterrizada y cuyo medio aislante es el SF6 y que normalmente incluye los equipos que acabo de mencionar. En la imagen podemos ver una subestación de este tipo encapsulada de tipo interior. Como lo mencioné, los elementos constitutivos son los que suele tener una subestación de otro tipo, en donde tenemos elementos como interruptores, transformadores de instrumentos, bien sea CT o PT. Podemos tener seccionadores de puesta a tierra, por ejemplo, y barrajes o series o secciones de barrajes. Podemos tener diferentes tipos, en este caso en particular hablaré de la clasificación según el tipo de envolvente. El tipo de envolvente puede ser de envolvente trifásica, de envolvente monofásica. Cuando hablamos de envolvente trifásica, básicamente lo que indicamos es que dentro de un mismo ducto o envolvente, como lo queramos llamar, encontramos las tres fases, están dispuestas las tres fases. Esto pues básicamente se da en Colombia por lo menos a niveles de tensión de 115 y 230 kilovoltios. Cuando hablamos de envolventes monofásicas, pues estamos hablando de envolventes independientes por cada una de las fases. Este tipo de subestaciones se encuentran especialmente en niveles de 500 kilovoltios. ¿Y cuáles son estas ventajas que nos trae el uso de una GIS respecto a una ICE? El principal y el más evidente es el espacio requerido, que incluso en ocasiones es menos del 20% respecto a una ICE. A mano derecha podemos evidenciar la imagen en donde tenemos una subestación tipo ICE, una ICE con un espacio específico y su actualización a GIS, en donde tenemos 20% e incluso menos de ese mismo espacio y lo adicional como una área libre. Área libre que puede ser usada para futuras ampliaciones o para proyectos asociados. Esto pues se valora muchísimo si tenemos en cuenta subestaciones que están inmersas en este momento en ciudades con alta densidad poblacional, en donde los espacios pues son altamente costosos. Entonces, muchas de las subestaciones que encontramos en ciudades con estas características pues están migrando a tecnología encapsulada. Otra ventaja es la protección ante la polución y la contaminación excesiva. Al ser de tipo encapsulado, pues básicamente todos los elementos energizados a nivel primario los tenemos cubiertos, por ende este no sería un problema. Las unidades son preensambladas y probadas en fábrica, es decir, que en el momento del montaje se tiene mayor seguridad de que las cosas se están ejecutando de la manera en que se deben, puesto que la mayoría de equipos ya vienen preensamblados. Hay una baja probabilidad de falla. La vida operativa en un inicio de estos sistemas, de este tipo de subestaciones, que datan de los años 60, 70, eran de 20, 25 años. En la actualidad, con los avances tecnológicos que tenemos, llegamos incluso a niveles de más de 50 años. Y los ciclos típicos de mantenimiento son bastante altos.
Incluso se nos menciona a nivel comercial, quizá cuando estamos haciendo una cotización de subestaciones encapsuladas, de que son libres de mantenimiento. Todos sabemos que en el sector eléctrico, cuando hablamos de libre de mantenimiento, pues no necesariamente indica que no habrá mantenimiento, simplemente hablamos de que el mantenimiento será muy reducido y muy específico. Y este es el caso de una subestación GIS. Y cuando hablamos de subestaciones encapsuladas, necesariamente debemos hablar también de su medio aislante. Para este caso en particular lo concierne o es casi en su totalidad el hexafluoruro de azufre. Este gas pues revolucionó el sector eléctrico, si bien hoy estamos hablando y asociándolo directamente a una GIS, sabemos que a diferentes niveles de tensión, incluso en media tensión, en celdas, en subestaciones ICE, este gas es usado, entonces es muy importante hablar de este. Y básicamente es así importante porque sus propiedades hacen que sea un excelente aislante y que tenga excelentes propiedades de extinción de arco. Esto pues principalmente por su electronegatividad y asimismo por lo químicamente estable que es. Hablamos de que tiene una mayor rigidez dieléctrica respecto al aire. Hablamos de 2.5 en promedio, superior al aire. Es incoloro, inodoro, eh, no es tóxico, no inflamable. Si bien señalo que no es tóxico, hago la aclaración de que al ser más pesado que el aire, se acumulan los puntos más bajos. ¿Esto qué significa? Básicamente que si bien no es tóxico, en ciertos recintos, al ser más pesado que el aire, ocupa los espacios más bajos y nos podría dejar sin oxígeno, lo que podría ocasionar bajo ciertas situaciones eh, asfixia o una probabilidad muy alta de asfixia. Y el punto controversial y el por el que quizá muchas empresas en la actualidad y en la academia misma se centran en encontrar otras alternativas es que es un intensificador de efecto invernadero y el calentamiento global. Algunos estudios señalan que un kilo de SF6 podría equivaler a 23.500 kilogramos de CO2. Entonces, si bien tiene unas ventajas comparativamente muy altas respecto a otros sistemas aislantes u otros medios aislantes, sí es muy importante todos aquellos que estamos inmersos de alguna u otra manera en el uso, disposición o tenemos algún tipo de intervención con este gas, hacerlo de manera muy responsable y ateniéndonos a la normatividad aplicable en cuanto al uso de este. Solo para ilustrar, acá tenemos la sección transversal de una GIS en donde podemos encontrar algunos elementos constitutivos, como lo es el interruptor de potencia, su caja de operación, tenemos algunos seccionadores, podemos encontrar el barraje, podemos encontrar transformadores de instrumentos. Podemos encontrar terminaciones para cables, por ejemplo, terminaciones para cables XLP, eh, en casos quizá de 115, en donde es común encontrar este tipo de terminaciones. Tenemos terminaciones aéreas para la transición entre SF6 y aire, como son los bushing. Tenemos un barraje, en este caso, de una GIS con una envolvente trifásica, tenemos un corte transversal, algo así se vería para este caso. Y bueno, al hablar de pruebas, necesariamente pues tenemos que hablar de fallas. A mano izquierda traje algunas imágenes de algunas fallas presentadas en GIS por diferentes motivos, tanto en GIS que puede que estén en operación, tanto en GIS que quizá estaban hasta ahora en puesta en servicio. eh, Como se muestra, algunas fallas son de tal gravedad que incluso se puede llegar a perforar esa envolvente. Quizá puede que en algunos de estos casos estas fallas pueden estar asociadas a que no se ejecutaron las pruebas, quizá por la premura de hacer la energización. Pueden ser muchos los motivos, pero este puede ser uno de los casos. A mano derecha podemos ver un gráfico que nos trae SIGRE respecto a los activos en falla clasificados según el nivel de tensión. Como podemos ver,
básicamente a todos los niveles de tensión y sobre todo a nivel de alta tensión, predomina, alta y extra alta tensión, predomina las fallas en interruptores y en seccionadores, es decir, equipos de maniobra y protección. Entrando en el tema de normatividad, no nos vamos a adentrar en ninguna norma en particular, puesto que cada norma en sí mismo contiene una cantidad muy extensa de información, tanto de diseño, pruebas, especificaciones. Entonces, simplemente las traigo, las referencio, las muestro para aquellas personas que quizá quieran hacer o quieran indagar a profundidad sobre estas metodologías y esa normatividad, pues la pueden tener ahí para su búsqueda y conocimiento en general. Tenemos la IS 62271, que es una familia extensa de equipos de alta tensión, que en la 1 específicamente nos señala equipos de conmutación y control de alta tensión, los requisitos generales. Si vamos a especificar, tenemos la 203, que está basada principalmente en GIS. Si hablamos de gases CF6, podemos encontrar la 60376. En IEEE podemos encontrar la C37122, en SIGRE Subrochure 125 y, no menos importante, la ANSI neta de aceptación, de especificaciones de pruebas de aceptación. Si bien esta norma no está enfocada específicamente en pruebas en GIS, sí es muy importante traerla, puesto que los criterios que maneja esta norma son aplicables a equipos eléctricos, activos eléctricos, independientemente de la tecnología en la que esté, bien sea ICE, bien sea GIS. Los criterios que allí manejan y los procedimientos son de gran importancia al momento de ejecutar pruebas. Por último, quise traer algunas asociadas a la medición de descargas parciales en la IS 60270, que básicamente es una especie de Biblia en donde tenemos todo lo referente a descargas parciales bajo métodos convencionales o normalizados, que más adelante veremos. Traemos SIGRE 444 y la IS 62478 como algunas normas que se enfocan más en métodos no convencionales. Bueno, hace unos instantes mencionaba eh, que algunas GIS pues, nos las presentan como subestaciones casi que libres de mantenimiento, ¿no? Eh, entonces, ¿cuándo se requieren las pruebas? Esas pruebas como parte del mantenimiento, por decirlo de alguna manera. En fábrica, pues en diversos ciclos, si hablamos de control de calidad y pruebas de aceptación en fábrica, están presentes estas pruebas. En comisionamiento podemos encontrarlas en pruebas de aceptación en sitio para validar que tanto en el transporte como en la instalación los equipos siguen cumpliendo con los requisitos o los criterios dados en fábrica y que no hubo ninguna anormalidad en este proceso. Así como en la puesta en servicio antes de la entrada o puesta en marcha de la subestación. Y en el mantenimiento, ya dependiendo del programa de mantenimiento que tenga el dueño del activo, después de una acción correctiva que puede ser por una garantía. Acá mostramos algunas de las pruebas en sitio que podemos encontrar, pruebas usuales, si bien hay muchas más y tampoco vamos a abarcar las que aquí se muestran, pero sí a nivel general, estas son algunas de las principales o de las comunes que encontramos. Por la naturaleza misma de una GIS tenemos acoples mecánicos, acoples entre diferentes secciones, entre diferentes módulos. Por ende, la prueba de resistencia de contactos es una de las principales, de las que quizá primero se habla, de las que la norma incluso nos da algunos valores de referencia en algunos casos por la importancia que ésta supone. Del interruptor tenemos las pruebas típicas, como lo podemos ver, que se hacen a un interruptor de tanque muerto, puesto que un interruptor de tanque muerto con un interruptor de una GIS, pues guarda características muy similares, casi que en efecto podría considerarse el mismo tipo de equipo. Seccionadores, transformadores de instrumentos, bien sea CT o PT, con las
con las diferentes características que tenga cada uno de estos y asimismo pues las condiciones para ejecución de pruebas de cada uno de ellos. Y a nivel de aislamiento, puesto que el medio aislante principalmente es el SF6, pues hablamos de calidad de SF6 y detección de fugas, tensión aplicada y descargas parciales. Y cuando estamos haciendo pruebas en una GIS, pues se generan desafíos, principalmente cuando estamos hablando de pruebas en sitio. Se generan unos desafíos que quizá no encontramos en otro tipo de subestaciones. El principal, quizá el primero que solemos evidenciar es que al ser una subestación encapsulada, no tenemos un acceso físico a las terminales primarias. En algunas pruebas es necesario tener este acceso físico, este acceso a terminales primarias, es decir, a terminales en donde estamos a niveles de tensión de funcionamiento, para dar claridad a lo que nos referimos con terminales primarias. Y bueno, más adelante veremos cómo abarcamos este desafío. También tenemos el efecto capacitivo asociado al tema de seguridad. Dice, cuando hablamos de pruebas en aceptación y en puesta en servicio, pues seguramente estamos hablando de subestaciones en donde no hay elementos energizados cercanos, en donde no hay subestaciones o líneas energizadas adyacentes y por ende pues hay una seguridad en cuanto a tensiones inducidas, inducción electromagnética. Pero cuando hablamos de procesos de mantenimiento o incluso de expansiones y las pruebas son necesarias, pues evidentemente tenemos un efecto capacitivo que nos expone a niveles de tensión muy altos. Equipos de prueba. Otro desafío es ver si esos equipos de prueba están aptos a las condiciones a las que los vamos a someter al momento de ejecutar eh, una prueba en una GIS, puesto que como veremos más adelante, si bien las pruebas en principio son las mismas, cambia la manera en la que la hacemos, la metodología y puede que ciertos equipos eh, no estén acordes. Para traer un ejemplo, eh, pruebas de desplazamiento, la cadena cinemática. Podemos encontrar que tenemos un transductor angular y en verdad nos sirve es el lineal. Allí tendríamos un desafío que tendríamos que ver cómo darle solución. Acceso a pruebas FAT o a pruebas anteriores suele suceder sobre todo a nivel de mantenimiento, en pruebas de mantenimiento, que por algún motivo los registros de esas pruebas de puesta en servicio o FAT ya no son accesibles. Entonces allí tendríamos un problema para darle trazabilidad y para tener un punto comparativo. Enclavamientos, cuando accionamos los diferentes elementos de la GIS para probar ciertos equipos en ciertos momentos, y si hablamos principalmente de mantenimiento, tendremos que hacer una violación de enclavamientos. ¿Qué significa esto? Pues que básicamente cuando hacemos una violación de enclavamientos estamos exponiendo de cierta manera el sistema a unas condiciones de alto riesgo para la seguridad del personal y de los equipos. Entonces, al hacer violación de enclavamiento, siempre se debe tener un conocimiento total de lo que estamos haciendo, de lo que estamos operando para evitar cualquier daño al sistema o al personal. Espacios disponibles y distancia. En algunas pruebas es necesario poseer ciertas distancias, ciertos espacios, especialmente si hablamos de prueba de tensión aplicada, necesitamos unos requerimientos de espacio específicos en donde podamos pues instalar estos equipos. Esto también es un desafío por los temas logísticos y los temas en cuanto a maquinaria necesaria para el montaje de ciertos equipos y que los sistemas o que la subestación, que la GIS, sea amigable con sistemas de pruebas. Este punto lo veremos más adelante y está directamente asociado, por ejemplo, con la disponibilidad de sensores UHF para el punto de descargas parciales. Cuando hablamos del primer desafío, pues en lo primero que pensamos es en cómo llegar a terminales primarias, a puntos primarios para ejecutar ciertas pruebas, como lo puede ser resistencia de contactos o tiempos de operación. Cuando estamos en una ICE, pues esto es muy evidente.
Básicamente no tendríamos ningún inconveniente en encontrar estos puntos de conexión y podemos hacerlos sin ningún inconveniente, sin ningún reto logístico mayor, por decirlo de alguna manera. Es accesible. Pero en una GIS, ¿cómo accedemos si tenemos básicamente todos estos equipos encapsulados en una serie de envolventes y no tenemos un acceso directo? Pues bueno, para resolver precisamente esta pregunta, traigo un unifilar en donde uno de los elementos principales que podríamos evidenciar en primera instancia sería el interruptor, en donde vemos que por la configuración de la GIS y bueno, y por principio básico de, de funcionamiento, pues tenemos unos seccionadores adyacentes, unas cuchillas de puesta a tierra adyacentes, en donde si aterrizamos QZ9 y QZ1, podríamos hacer uso de estas para llegar de manera directa a nuestro interruptor. Tenemos también unos transformadores de instrumentos y bueno, el punto de acceso a nivel primario para ciertas pruebas como relación de transformación sería bien sea por los bushing o mediante este seccionado. En una subestación, esto básicamente se ve de la siguiente manera, en donde vemos una cuchilla que fue pues abierta y en donde tenemos ese punto común que usualmente está aterrizado o que debe ir aterrizado, está abierto precisamente para poder tener un punto en el cual tomar ese extremo en donde podemos hacer inyecciones o mediciones. Tenemos otro tipo de subestación en donde igualmente quitamos el corto y tenemos acceso a esos puntos o a cada una de las fases de manera independiente. Asimismo acá, otro seccionador en donde nuevamente podremos hacer uso de estos puntos. Y bueno, sabiendo ya de qué manera podemos llegar a nivel primario, pues entraríamos en la primera prueba, resistencia de contactos. Resistencia de contactos es una prueba muy conocida en todo el tema que tiene que ver de pruebas eléctricas en los diferentes dispositivos de maniobra, protección, en interruptores, en seccionadores, en celdas, y pues no es desconocido en GIS. Como mencionaba hace algunos instantes, en la importancia de medir la resistencia de contactos de una GIS. Pues básicamente su principio es una inyección de corriente a ciertos valores normalizados, 50 amperios, 100 amperios, dependiendo de la normativa de la cual estemos haciendo referencia. Si hablamos 50 amperios con la IEC o 100 amperios con la IEEE. Pero bueno, hacemos una inyección de corriente y medimos esta diferencia de potencial o esta tensión entre estos dos puntos y allí pues podemos encontrar la resistencia propia de esa conexión o el elemento que esté siendo objeto de prueba. Como vemos en la imagen, bueno, como vemos en la imagen, acá tenemos un ejemplo de una medición de resistencia de contactos entre dos puntos, en donde lo primero que podríamos considerar es que la medida no es propia para un solo dispositivo, como por lo menos un interruptor, sino que tiene en cuenta diferentes secciones, diferentes equipos. Por ejemplo, acá tenemos un seccionador, un interruptor, una sección, otro interruptor y otro seccionador. Entonces, no se mide la resistencia de contacto de un solo elemento o equipo, sino que se hace a nivel grupal. El criterio de evaluación son las pruebas en fábrica, así como los caminos que se usan para la medición. Esto usualmente viene en las pruebas FAB. Pero bueno, en el esquema anterior vimos que esa medición se está haciendo con uno de los extremos aterrizados. Por diversos motivos podemos tener el caso en el que este punto no pueda ser aterrizado. Si estamos hablando de puesta en servicio o aceptación, quizá lo es sin mayor problema. Cuando estamos hablando de que tenemos subestaciones parcialmente energizadas, quizá esto se represente un problema. O si por condiciones del cliente no podemos hacer desconexión, pues obligatoriamente tendríamos que tener los dos puntos aterrizados. Cuando estamos ante un elemento, un activo de una ICE como un interruptor, esto no representaría un gran problema. ¿Por qué? Básicamente porque si estamos en un interruptor de una sola cámara, como el que vemos en la imagen, y hacemos una inyección,
esa inyección de 100 amperios, por ejemplo, pasaría prácticamente toda su corriente o el flujo de esa corriente estaría casi que en su totalidad en la cámara del interruptor, puesto que la resistencia de eso es muy baja en la escala de los microohmios. El bucle que se forma entre las dos puestas a tierra es representativamente alto, comparativamente muy alto respecto a esa resistencia del contacto principal, lo cual hace que en realidad por ese bucle la corriente pues no sea considerable. Pero cuando estamos ante una GIS, el escenario cambia. Cambia por la carcasa o envolvente. Entonces, el mismo ejemplo. Tenemos un contacto principal en donde la resistencia, a pesar de que puede ser más alta porque son varias secciones, es baja en escala de microohmios, pero por la carcasa tenemos una resistencia igualmente baja e incluso en algunos casos inferior a la resistencia del contacto principal. Así que al momento de hacer la medición con un microohmímetro convencional, pues básicamente tendríamos un camino en paralelo, dos caminos por donde la corriente se puede ir. Y si recordamos la diapositiva anterior, la normativa nos habla de 100 o 50 amperios, pero si hablamos de 100 y tenemos dos caminos, pues la resistencia real que nos está, eh, bueno, la resistencia real que estamos midiendo por el flujo de corriente, el flujo por este camino no sería totalmente la corriente inyectada, sino que se estaría desviando por el camino de la carcasa. Entonces, ¿qué sucede allí? Necesariamente tenemos que discriminar lo que está pasando por la carcasa y un método precisamente es hacer uso de una pinza o de un transformador en donde podamos medir esa corriente que se está yendo por la carcasa y así poder discriminar y saber en verdad qué corriente estamos inyectando por el contacto principal. Esto tiene pues ciertas limitaciones y la principal es que para llegar a niveles en donde el contacto principal esté fluyendo 100 amperios, pues quizá necesitaríamos 200, 300 amperios de inyección del equipo para poder asegurar 100 amperios por este camino. Ahora, pasando a tiempos. Cuando hablamos de tiempos, pues a nivel secundario necesariamente tenemos que realizar una conexión que nos permita dar control a las diferentes maniobras del equipo para poderlo sincronizar con la posición a nivel primario. Conexión que pues va a las bobinas de las diferentes operaciones asociadas. Acá vemos un primer caso de medición de tiempos en donde ya obviamos que tenemos conectado a nivel secundario el control y supervisión. Y a nivel primario, pues, ¿qué tenemos? Básicamente, en este primer caso, vemos nuevamente que tenemos un extremo aterrizado y el otro extremo abierto. Con esto sería lo suficiente para ejecutar la prueba sin contratiempo y allí tendríamos resultados coherentes, confiables. Sin embargo, nuevamente, volviendo a la seguridad, que es sumamente importante, si tenemos elementos energizados adyacentes, líneas, subestaciones o algún tipo de activo energizado nos puede ocasionar altas inducciones, altos niveles de tensión, que incluso pueden llegar a escala de cientos o de miles de voltios, voltios que pueden llegar a verse reflejados en el equipo de prueba y pueden causar el daño a esto, incluso más grave, alguna afectación sobre el personal que está ejecutando la prueba. Allí tenemos además la particularidad que al estar ejecutando una prueba de tiempo de operación, pues habrá una conmutación. En este caso en particular, todo el camino está aterrizado, pero cuando hacemos una conmutación, es decir, una apertura, tenemos este extremo sin protección y el efecto capacitivo producto de ello, pues nuevamente se ve reflejado en una condición insegura para el personal y los equipos. Para ello, pues hay algunas tecnologías, algunas técnicas que vale la pena mencionar. Son de algunos fabricantes, de los principales fabricantes de equipos. En el primero de ellos, que es Tierra Dual Ground, TCM,
que hace uso de la resonancia eléctrica. Básicamente lo que hace es caracterizar el interruptor como un capacitor variable, puesto que hay cambio de posición. Hace una inyección a unas frecuencias en la escala de kilo y de megahertz y caracteriza o encuentra una frecuencia de resonancia para cada una de las posiciones. Al encontrarlas, pues básicamente ya sabe en qué puntos se da el proceso de apertura o de cierre y a partir de ello, pues hace la medición del tiempo. Pero para esto es necesario contar con elementos o accesorios como ferrita. La ferrita pues es un material que nos permite niveles de frecuencia muy altos, pues generar un sistema de bloqueo o filtro, que en este caso en particular, como lo vemos, nos aísla la Tierra entre dos puntos y podemos, mediante este punto, encontrar un camino cerrado para hacer el sensado de tiempo. Otro método que también es usado es mediante el uso de bobinas de Rogowski y mediante el uso de inyección de corriente. Eh, en este, pues básicamente vemos las distorsiones que tenemos por la cola de puesta a tierra y por ahí, por medio de esas distorsiones, podremos también conocer el cambio de estado y la medición de tiempos. Pasando a transformadores de instrumentos, tenemos el primero de esto, del que vamos a hablar, que es el transformador de corriente. El transformador de corriente básicamente me hace la transformación de una corriente muy alta a unos niveles manejables para supervisión, control, protección. Y si hablamos de la primera prueba, relación de transformación, pues existen varios métodos también. Lo primero que pensaríamos sería en hacer una inyección primaria nominal. Sin embargo, pues inyectar 2000, 2500 amperios, pues representa unos temas logísticos inmensos y no sería factible por esto mismo. Así que existen equipos de inyección primaria diferente a la nominal. ¿Qué pasa con estos? Que en ocasiones, especialmente en niveles de tensión de alta y extra alta tensión, estos niveles de corriente pues se quedan cortos, se quedan bajos y pues como tal no tendríamos una fidelidad de lo que estamos midiendo. Existe también la inyección secundaria y es básicamente por el secundario hacer una inyección de tensión y medir la diferencia de potencial o esa tensión a nivel primario. Y existe un último método, que es en el que están basados los analizadores de transformadores de corriente actuales, que básicamente hacen uso del método anterior, solamente que además de esto hacen un modelado del CT y con esto pues podemos simular ciertas condiciones del CT bajo ciertas condiciones operativas. Estas son algunas de las pruebas típicas, como relación de transformación, polaridad, característica de excitación o saturación. Como vemos en la GIS, pues básicamente podemos acceder asimismo por los seccionadores, teniendo en cuenta las consideraciones de seguridad que mencionaba. Debemos hacer un muy buen análisis en cuanto a este punto, puesto que en ocasiones por la configuración misma de la subestación, pues podemos llegar por puntos que no me generan un riesgo. Al hablar de transformadores de tensión, nuevamente tenemos una medición directa tradicional. Cuando hablamos de alta y extra alta tensión, esto se complica aún más porque tendríamos que inyectar a nivel primario miles, cientos de miles de voltios y leer pues por el secundario tensiones muy bajas. Entonces, esto no es factible. Así que existe el método de medición indirecta y simulación, que también es en el que están basados los analizadores de PTs, que es básicamente hacer inyección de algunos niveles de tensión muy por debajo de los nominales y por medio de esto hacer un modelo del PT y hacer la simulación bajo ciertas condiciones. En una GIS pues tendríamos básicamente en este caso en particular, estaremos inyectando por uno de los bushing y haciendo las conexiones a nivel secundario de lo que necesitamos. Por último, tenemos las pruebas asociadas al medio aislante. Iniciaremos con el gas, con el SF6. Una prueba o inspección usual que se hace es la detección de fugas. En esta, pues básicamente en aquellos puntos en donde se puede dar la presencia de fugas por uniones
podemos hacer inspección de esta con detectores de fugas de este gas portátiles. Lo que se hace usualmente es hacer eh, encerramos esta área con algunos papeles, bolsas, vinipel, algunos elementos que nos permiten pues tener concentrado esas fugas en caso de que existan y por medio del detector pues encontrar si es que tenemos alguna fuga. En análisis de calidad de gas, pues son muchas las pruebas que se le puede hacer a este tipo de gas. Sin embargo, para traer solo algunas, tenemos la pureza, la concentración de humedad y la concentración de CO2. Eh, tenemos tensión aplicada como la segunda prueba. Si hablamos del sistema de aislamiento, la prueba de tensión aplicada básicamente es un ensayo dieléctrico en el que sometemos la subestación a un nivel de tensión superior al nominal para verificar la integridad de todo el sistema de aislamiento. Durante un tiempo determinado se hace esta inyección, específicamente 1 minuto. Bueno, ¿qué podemos encontrar dentro de las envolventes, dentro de estos ductos? Si lo queremos llamar de esta manera, pues básicamente algunos elementos que nos pueden generar descargas parciales o totales, como lo son partículas flotantes, cavidades, partículas móviles, protuberancias. Eh, Al hablar de montaje podemos encontrar estas protuberancias como elementos extraños de gran magnitud, herramientas, accesorios, elementos metálicos que pueden quedar en la instalación y que pueden generar una descarga total por la magnitud de estos. Entonces, precisamente con la prueba de tensión aplicada, entre otras cosas, se valida esto. ¿Y la norma qué nos indica? Bueno, como lo mencionaba, la norma nos indica unos niveles de tensión a los cuales debemos llegar para hacer esta prueba. Niveles de tensión superiores pues al nivel de tensión nominal. ¿Y cómo llegamos a estos niveles de tensión? La misma norma también nos da algunas alternativas, como es con transformadores de potencia, con transformadores de prueba, pues básicamente transformadores elevadores que nos permiten llevar la tensión a un nivel como el que nos exige la norma. Sin embargo, pues esto supone una logística, un acondicionamiento de la subestación, nos supone también una alimentación por el primario sumamente elevada, lo cual pues lo hace poco factible y no es usual que se haga de esta manera. Tenemos sistemas resonantes que bien pueden ser variables en frecuencia o en reactancia, pues que hacen uso del principio de resonancia para llegar a esos niveles de tensión. Hablaremos de ellos más adelante. Mediante PTs por medio de inyección secundaria, básicamente hacer uso de los PTs de los que dispone la subestación para poder llegar a estos niveles. En la gráfica podemos evidenciar una curva característica de una prueba a una subestación de 550 kilovoltios, donde básicamente, como vemos, la prueba en sí es ese minuto a 560 kilovoltios, pasa o no pasa, es básicamente el resultado, es decir, se presenta o no se presenta una descarga. Vemos que hay unos acondicionamientos, para este caso de 350 y 450 kilovoltios de dos tiempos determinados. Y estos tiempos, pues básicamente, estos tiempos y estos niveles de tensión, pues van asociados no a la norma como tal, sino a lo que nos indique el fabricante del equipo, lo que recomienda el fabricante del equipo. Esta curva usualmente, pues suele ser dada por fábrica. Si hablamos de sistemas resonantes con frecuencia variable, pues básicamente tenemos eh, un equipo, un sistema que puede llegar a niveles de tensión sumamente altos, con una tensión de alimentación relativamente baja, muy baja respecto al nivel de tensión en el sistema resonante. Se caracteriza por la ecuación en donde se relaciona la frecuencia con esa inductancia y esa capacitancia del circuito resonante. Los elementos constitutivos, pues básicamente es una fuente de tensión
una fuente de frecuencia variable, un transformador de excitación que también nos sirve como transformador de aislamiento entre los niveles de tensión de resonancia y los niveles de tensión, pues bajos, relativamente bajos, o que son seguros para el personal que está ejecutando la prueba. La parte inductiva o reactor, que para este caso es constante, y la sección de GIS bajo prueba, que pues va conjugada junto al divisor capacitivo. Así se vería la disposición de un equipo resonante con frecuencia variable, donde para este caso pues tenemos un generador, dependiendo pues de la alimentación que sea la fuente de alimentación con frecuencia variable. Podría o no podría haber un transformador de alimentación, el transformador de excitación, que da la tensión necesaria al reactor para que este, junto al divisor capacitivo, pues entre en resonancia, y la GIS objeto de prueba. En sitio tendríamos algo así, una prueba realizada a una subestación de 500 kilovoltios, en donde al fondo vemos la planta, el generador, que podría ser un transformador de servicios auxiliares. En este caso en particular es un grupo electrógeno de unos 120, 150 kVA, un transformador de alimentación que básicamente nos lleva el nivel de tensión necesario de alimentación de la fuente de frecuencia variable. Tenemos el transformador de excitación, protección de sobretensiones, reactores, el divisor capacitivo y la conexión con la GIS. Allí vemos pues dos elementos, o bueno, un elemento que es la conexión a nivel primario entre estos equipos. Esto es como tal un ducto metálico que lo que nos permite, en este caso en particular, es hacer una homogeneización del campo eléctrico para disminuir las descargas parciales presentes. Algunas consideraciones de esta prueba, como lo evidenciamos en la imagen anterior, la logística y el montaje pues es de gran magnitud por la naturaleza de esos equipos, pues son de gran tamaño. Su movilización misma ya en sí representa un reto, puesto que va en contenedores. La logística para su descargue, la logística para su montaje, pues implica ciertas condiciones que a veces no se contemplan dentro de lo planificado para las pruebas. Entonces es importante tener esto en cuenta al momento de pensar en una prueba de tensión aplicada. Para el caso en particular, al fondo podemos ver, por ejemplo, cómo el divisor capacitivo tuvo que ser montado en un andamio para lograr la altura necesaria y no violar las distancias de seguridad respecto a los elementos adyacentes. Y cómo para el montaje del reactor, pues tenemos que usar una y en algunas ocasiones varias grúas. Los parámetros de operación del equipo, las rutas de prueba y los tipos de PT, pues básicamente nos dan ciertas restricciones, estos tres, en cuanto a cómo podemos hacer la prueba. Los parámetros de operación del equipo, pues básicamente lo que nos indica es los niveles de capacitancia, frecuencia, corriente y tensión en los cuales podemos trabajar sin sobreesforzar el equipo, sin llegar a que nuestro equipo tenga algún tipo de falla, algún tipo de descarga interna, que pues no es lo idóneo, no es lo que se busca. Tendremos rutas de prueba en donde, dependiendo de la configuración de la GIS y dependiendo de otros factores, como por ejemplo el tipo de PTs, se especifica ciertas rutas de prueba que pues van de la mano de lo que el fabricante y la empresa que esté haciendo el montaje pues también consideren. Los tipos de PTs, se pueden encontrar PTs pues que básicamente no están aptos para los niveles de inyección que hacemos en esta prueba, por lo que se encuentran seccionables y no seccionables. Cuando son no seccionables, pues básicamente tenemos que hacer un desmontaje del equipo del PT, hacer desmontaje del PT, ejecutar las pruebas de tensión aplicada sin los PTs, luego hacer el montaje del PT y ejecutar la prueba a niveles nominales del PT. Cuando son seccionables, pues básicamente los seccionamos y ejecutamos la prueba sin los PTs y luego nuevamente los ingresamos al sistema y ejecutamos la prueba con los PTs.
existen pues PTs que nos permiten ciertos niveles de tensión a ciertas frecuencias. Entonces allí nuevamente se debe considerar esas rutas en donde haremos la prueba y, y por medio de esto pues variar esa frecuencia. Por último, hablaremos de descargas parciales, que básicamente son fenómenos eléctricos de ionización, son descargas localizadas que no llegan a generar una descarga total o una ruptura total del aislamiento. Eh, la construcción misma de la GIS es de esa manera y no es por casualidad, como vemos acá, esa construcción eh, circular con un elemento conductor central, pues lo que nos permite es tener una homogeneidad del campo eléctrico. Si presentáramos algún tipo de protuberancia como la que vemos allí, pues básicamente tenemos concentración del campo eléctrico, lo cual nos propicia eh, que se genere una descarga parcial que puede iniciar en una pequeña descarga muy localizada y que poco a poco puede generar una ruptura completa del aislamiento. Para la detección de estas descargas parciales que generan, entre otras cosas, ondas electromagnéticas, pues tenemos métodos convencionales y métodos no convencionales, métodos normalizados y métodos no normalizados. Los métodos convencionales, pues básicamente están normalizados por la IS 60, 270. Cuando hablamos de métodos no convencionales, tenemos los métodos basados en frecuencia, es decir, en alta frecuencia, muy alta y ultra alta frecuencia. Y de esta manera, precisamente, y entre otras cosas, porque dada la electronegatividad del gas, pues este gas tiene una capacidad de aceptación de electrones libres muy alta, lo cual hace que al momento de llegar un electrón libre al gas, pues se genera, ese proceso se genera en unos tiempos muy bajos, a una velocidad muy alta, y por ende esa descarga se genera a unas frecuencias muy altas. Por eso es que ultra alta frecuencia, pues es uno de los métodos o es el método ideal para la medición de descargas parciales. Así que para ello, pues lo ideal es tener en nuestra GIS algunos elementos como antenas o sensores UHF, que pues es básicamente lo mismo, en donde hacemos captura de estas señales electromagnéticas, las llevamos a un detector de descargas parciales, en donde podemos analizar estas descargas parciales, como veremos más adelante, con ciertos patrones. Y bueno, se pueden hacer básicamente de dos maneras. Puede ser de tipo offline, de tipo online. Cuando hablamos online, pues es básicamente hacer este censado mientras la G se encuentra en operación, o tipo offline, cuando estamos pues fuera de operación, cuando la GIS está por fuera, puede ser en el proceso de aceptación, pues en servicio de la GIS. Básicamente, después de ejecutar la prueba de tensión aplicada, podemos llegar a unos niveles de tensión de monitoreo de descargas parciales, en donde podemos hacer pues monitoreo de estas. Este pues, nivel de tensión me lo puede especificar fábrica y es lo más usual que lo especifique fábrica en cuanto con qué nivel ejecutaremos esta prueba. Allí podemos evidenciar un caso o varios casos en particular de la conexión de este tipo de equipos a los sensores UHF. Y por último, para dar cierre al tema, eh, este análisis pues se hace eh, al final con el diagrama de fase resuelta de descargas parciales que nos permite pues tener una señal sinusoidal de referencia y una magnitud de las descargas parciales. Y pues por literatura, bibliografía y demás, ya tenemos algunos patrones propios de cada tipo de descarga parcial que podemos tener: protuberancias, partículas móviles, potencial flotante, superficial o cavidades. Y bueno, esto sería todo. Ese era el tema que traía hoy para ustedes. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta. Agradezco mucho el espacio, la atención.
Bueno, muchas gracias, ingeniero. En este momento invitamos a todos los participantes, a todos los asistentes de la conferencia, quienes deseen participar con preguntas, comentarios, dudas, inquietudes para compartirlos con el ingeniero Diego en este momento. Todos tienen habilitado su micrófono para que puedan, el que desee preguntar o dejar su pregunta en la caja de preguntas. Ingeniero Andrés, adelante. Buenas tardes, Diego. ¿Me escuchan? Sí, hola Andrés, buenas tardes. Diego, tengo una pregunta. Ya para el año 2035, si no estoy mal, la SIGRE y políticas internacionales ven, dado pues que el SF6 es un gas de efecto invernadero, y tú lo mencionabas al principio de la reunión, de la exposición, pues ven ya como este gas se va a reducir y la existencia no se van a generar futuros reservas de este gas, simplemente tratar de manejar lo que ya hay y cómo almacenarlo y lo que ya se está saliendo pues de stock, no renovarlo. Esto da una tendencia que a futuro, y ya veo que pues he visto diferentes tecnologías, Siemens, General Electric y ABB, de gas limpio que va a reemplazar el SF6. Mi pregunta va referente cómo cambiaría, no creo que cambien mucho las pruebas individuales de los equipos que conforman pues toda la subestación. Sin embargo, las pruebas de la envolvente de aislamiento que va al interior pues, de toda la envolvente. ¿Esto cómo lo están viendo? ¿O esto cambiará mucho? ¿O esto renovará totalmente también la forma de ver cómo la calidad del gas, el aislamiento, etcétera, pueda derivarse hacia el futuro? Obviamente estamos hablando de que esto es una transición que va a tomar unos años, pero pues quisiera conocer un poco más acerca de esto. Vale, muchas gracias Andrés. Así como lo mencionas, pues es una transición que tomará bastantes años. Algunas marcas, algunos fabricantes, pues ya están pensando en elementos que pueden reemplazar estos gases. Sin embargo, pues irnos o atrevernos a hacer pues algún análisis sin conocer un gas en específico, pues no será responsable de mi parte. Sin embargo, pues si hablamos de la medición de descargas parciales, pues tendremos que ver las características propias del gas para ver cuál sería la mejor alternativa. E igual por la construcción de una GIS, por estos ductos, por estos caminos en donde la propagación de ondas electromagnéticas pues es muy conveniente, pues quizá el método UHF igualmente podría ser uno de los utilizados. Entonces, sí depende mucho de las características químicas de este gas para poder llegar a hablar de las técnicas en la medición, por lo menos de descargas parciales. Muchas gracias. El ingeniero Giancarlo Luque eh, nos pregunta, ingeniero, ¿algún contacto o correo para solicitar los servicios? Señor Giancarlos, gracias por la consulta. Lo voy a presentar a continuación. Aquí están, aquí está la información de contacto, tanto mis números telefónicos, mi correo electrónico, así como la información propia de la empresa en donde nos pueden contactar. Pueden hacernos consultas técnicas asociadas a este tema o uno de los temas mencionados al inicio en cuanto a nuestro brochure. Bueno, muchas gracias, ingeniero. El ingeniero Jorge Ochoa puede habilitar su micrófono. Adelante, Sí, ingeniero. buenas tardes, buenas tardes. La pregunta es, estas subestaciones tipo GIS en costos, comparadas con una tipo patio, eh, pues obviamente metiendo todos los temas de mantenimiento de cada una, eh,
¿Cómo se relacionan? Sí, evidentemente, bueno, ingeniero, muchas gracias por la consulta. Evidentemente, el costo inicial de la subestación es mucho más elevado respecto a una DICE, pero pues tenemos ganancias de otro tipo, como las ganancias de espacio y las ganancias que tenemos en cuanto al mantenimiento. Sin embargo, pues esto a largo plazo pues se encuentra un punto de equilibrio precisamente por los puntos que acabo de mencionar. Entonces, esa sería pues básicamente la relación que hay entre estos. Perfecto, Ah, ok, ingeniero. vale, gracias, gracias. Bueno, perfecto, ingeniero. Muchas gracias. Bueno, en este momento queremos como tal agradecer a todos los participantes por su asistencia, por su participación. En este momento como tal, quiero invitarlos a que participar de nuestra próxima conferencia, que es un club conversacional de inglés. Se llevará a cabo el próximo 23 de agosto a las 3 p.m. Recuerden que estas conferencias están todos cordialmente invitados. Nuevamente, gracias al ingeniero David por su participación. Lo esperamos volver a contar nuevamente en cualquier de nuestra conferencia. A todos, muchas gracias. Feliz resto de día. Hasta luego. Muchas gracias a todos.